Bienvenidos a Discutamos México. Hoy vamos a abordar un tema particularmente interesante. Vamos a hablar y a discutir sobre los partidos minoritarios históricos. Nos acompañan para esta discusión tres colegas historiadores, sociólogos, politólogos. Quiero presentarles al doctor Octavio Rodríguez Araujo, profesor emérito de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Está con nosotros también el doctor Ilan Semo, quien es profesor del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana. Y también el doctor Francisco Valdés, que es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Los partidos minoritarios históricos en México son principalmente aquellos partidos relativamente pequeños que ya no existen hoy en día, que han pasado a mejor o a peor vida, no lo sabemos, lo vamos a discutir. Pero son partidos que en principio podemos considerar que tienen un significado histórico, es decir, que han dejado huellas en la tradición política mexicana. Yo quisiera que nos preguntásemos y discutiésemos sobre qué vicios, pero también qué virtudes nos han heredado estos partidos. Que reflexionemos y discutamos sobre su relación con el proceso de transición democrática, sus aportaciones a la lucha contra el autoritarismo, pero también las secuelas que han dejado de corrupción, oportunismo y sectarismo. La gran mayoría de estos partidos minoritarios históricos fueron de izquierda. Nos vamos a referir, en primer lugar, desde luego, el más antiguo de ellos, posiblemente al Partido Comunista Mexicano, que fue fundado en 1919, y al Partido Socialista Unificado de México, y desde luego la tradición lombardista que encarna en el Partido Popular, llamado después a partir de 1960, Partido Popular Socialista. Y en la derecha tenemos al PDM, al Partido Demócrata Mexicano, que recoge la tradición sinarquista, y yo colocaría también al PARM, al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Yo quisiera empezar por el pequeño universo de los partidos comunistas y marxistas. Quisiera preguntar, Octavio, en tu opinión, ¿qué fueron estos partidos marxistas, estos partidos comunistas? ¿Qué nos han dejado? ¿Cómo los definirías? Bueno, creo que no voy a hacer historia, pero sí conviene referirnos a la Revolución Rusa y la imagen que dio la Revolución Rusa a partir de la Internacional Comunista en el mundo y la sugerencia de Lenin de formar partidos comunistas en todos los países del mundo. El Partido Comunista es consecuencia de esa iniciativa y, como tú decías, se funda en 1919. Fue un partido pequeño porque surge en un mal momento para este partido. El mal momento es que la Revolución Mexicana acababa de tener curso en México y por lo mismo cuando el Partido Comunista se plantea convertir la Revolución Mexicana en una revolución social o socialista, pues como que no es muy bien entendido esto. Entonces surge zigzagueante y minoritario. Pero además, después de la fundación del Partido Nacional Revolucionario, por iniciativa de Calles, el Partido Comunista entra un poco en crisis, como que no tiene nada que hacer y además es perseguido por el mismo Calles. Y yo sintetizaría esta cuestión diciendo que los distintos gobiernos revolucionarios fueron poco amigables con el Partido Comunista, con la excepción de Lázaro Cárdenas.
Y esto hizo que la oposición de izquierda, que se caracteriza o se caracterizó durante muchos años por ser socialista y por tener como objetivo el socialismo, esa oposición de izquierda se viera siempre muy limitada en sus posibilidades de expansión, de crecimiento, de desarrollo. Y además, errores propios del Partido Comunista. Hay un asunto que yo creo que puede fascinarnos, Francisco. Yo te quisiera preguntar, se ha dicho repetidamente que el principal impulsor de la democracia en México fue la izquierda. Y no obstante, estamos hablando de una izquierda dura, marxista, leninista, ¿no?, cuyas credenciales democráticas son bastante objetables. Y no obstante, me parece que hay algo de verdad que es importante, este planteamiento que cristaliza desde luego en la apreciación que se tiene del movimiento de 68, de que la democracia es impulsada principalmente, no exclusivamente, claro, en México, por la izquierda. ¿Cómo aquilatarías, Francisco, esa dimensión democrática en el seno de estas tradiciones marxistas, leninistas, comunistas, trotskistas, etcétera? Bueno, yo diría, siguiendo una parte de lo que ha señalado Octavio, creo que la Revolución Mexicana hasta el cardenismo supo, con su partido hegemónico, ocupar espacios que naturalmente hubieran sido de la izquierda si el grupo dominante en México no hubiera sido el que fue. Sin embargo, su declinación política y electoral, que es un proceso que dura muchos años, va teniendo como característica la emergencia y el surgimiento de movimientos y organizaciones de oposición al régimen dominante. Y en ese proceso, la izquierda se encarna de una manera particularmente importante y se convierte poco a poco, a partir de finales de los años 50, con algunas excepciones antes de esa época, pero sobre todo en la década de los 60 y después, como un movimiento que toma la idea de democracia, aunque vagamente definida, como un paradigma opuesto y diferente radicalmente al de la dominación autoritaria del partido hegemónico. Entonces, en esa capacidad, la izquierda va sufriendo una transformación, incluso va revisando, particularmente creo que el Partido Comunista hace un trabajo muy fuerte en ese sentido, sus viejos cánones estalinistas y leninistas para dar un giro hacia la aceptación de la democracia que no se da en otras latitudes. La izquierda va sufriendo una transformación, incluso va revisando sus viejos cánones estalinistas y leninistas para dar un giro hacia la aceptación de la democracia que no se da en otras latitudes. Yo recuerdo que el Partido Comunista Mexicano condena la invasión de Hungría, condena la invasión a Checoslovaquia, y se genera un distanciamiento respecto del régimen moscovita. Estamos también hablando del fin de la Guerra Fría y otros fenómenos que internacionalmente se producen, donde los partidos de izquierda se van convirtiendo en partidos nacionales cada vez menos guiados por, sea por Pekín o por Moscú. Y entonces, al adoptar posiciones democratizantes, tanto adentro de sus filas como en los países en los que actúan, en el caso concreto de México, creo que ahí hay un enganche virtuoso de los partidos de izquierda, particularmente el Partido Comunista, con la democracia. Y por último diría, cuando se inicia el proceso de gran apertura política del viejo régimen, el motivo central que está al pie de esa apertura es que no es posible seguir manteniendo a las izquierdas fuera del esquema de la representación política.
porque eso significa una desestabilización del régimen y una desestabilización del país. Por otro lado, se ha dicho que prácticamente toda la izquierda, una buena parte de la izquierda, a fin de cuentas no fue sino una especie de ala radical o ala izquierda del nacionalismo revolucionario, una ala izquierda a veces externa al Partido Revolucionario Institucional, pero al fin de cuentas su flanco izquierdo. Claro que una parte del movimiento de izquierda, un partido político importante de la izquierda, el Partido Popular, después Partido Popular Socialista, que viene de la tradición lombardista y que es posiblemente el partido de izquierda que estuvo, por lo menos en sus orígenes, más cercano al movimiento obrero, es al mismo tiempo usualmente calificado como un partido pelele, un partido que era un apéndice del sistema autoritario oficial. ¿Qué significado tiene esa tradición lombardista que encarna en el PPS, el PP primero, en el PPS después? ¿Qué fue el lombardismo y qué relación tuvo con esos otros partidos pequeños a los cuales hemos hecho referencia, y sobre todo aquellos partidos que son de la tradición leninista? A fin de cuentas, Lombardo también era muy dogmático, era marxista, reivindicaba un dogmatismo y un prosovietismo muy importante. Sí, mira, el error más grave que se podría cometer es que al enunciar la palabra izquierda se piensa en un orden monolítico. Y ese es un error porque si observamos la historia de la izquierda desde 1919, la fundación del Partido Comunista, hasta los años 60, después la fundación del Partido Popular Socialista en los años 40, encabezada por un líder que dirigió la CTM durante muchísimo tiempo, en los años Vicente Lombardo Toledano. Hablar de un monolito sería pasar por encima de unas características centrales de la izquierda en la época, que es la existencia por lo menos de dos corrientes. Una que es esa corriente que viene inspirada en el comunismo, que si bien fue un resultado de lo que sucedió con la Revolución Rusa, también es un fenómeno nacional. Sin el comunismo mexicano, el muralismo, una buena parte de las concepciones sobre la sociedad mexicana y la idea de que se puede encontrar una alternativa a lo que había sido la Revolución Mexicana y su partido, tal vez de una manera esquemática y dogmática, si tú quieres, en los años 20, es inconcebible. Ahora, frente a esa izquierda que para mi gusto es autónoma del partido, de las corrientes de la Revolución Mexicana y sobre todo del Partido Nacional Revolucionario, del Partido de la Revolución Mexicana, encabezado por Cárdenas, surge otra izquierda muy peculiar, del seno mismo de lo que fueron las organizaciones que formaron el Estado de la Revolución Mexicana. Y este es ese socialismo de Estado, que es un socialismo convencido que lo esencial es apoyar al PRI para que ese Estado no tenga rupturas graves. Es decir, la idea de que el PRI podría transformarse, y la Revolución Mexicana podría transformarse en una fuerza de izquierda con el tiempo. Eso lo llevó a niveles de oportunismo verdaderamente inverosímiles. Por ejemplo, las grandes rupturas sociales, 1948, 1958, 1968, en donde movimientos sindicales, campesinos, buscan estudiantiles una organización autónoma del Estado, del mismo Partido Revolucionario Institucional, en donde esa otra izquierda autónoma que viene del comunismo, viene del trotskismo, viene en parte en los 60 del maoísmo, porque hay muchas corrientes ahí, el comunismo no es la única, muy diferenciadas. Lombardo sirve básicamente como un dique de deslegitimación para propiciar la represión contra esa izquierda. Y es interesante cómo esa versión muy dogmática del estalinismo sirve para fundar una izquierda que ve en el nacionalismo revolucionario una entidad de legitimación. Izquierda que resurge de nuevo en 1988. No en calidad del lombardismo, sino ahora del cardenismo. Claro. Vamos a hablar menos, pero el cardenismo, ese tipo de izquierda ligada al nacionalismo revolucionario, que no tiene un proyecto democrático para el país, que es una izquierda autoritaria. Mira, nada más es preciso entender que en la izquierda hay corrientes autoritarias
y corrientes inclinadas hacia la democracia, sobre todo después de los años 70. Y esto es un fenómeno mundial. Si no se hace esa distinción en la izquierda, es muy difícil analizar lo que es la izquierda en su conjunto. Y el lombardismo obviamente, representó esa corriente más autoritaria. Ahora, en medio de todos estos complicados procesos, de esta fragmentación de la izquierda, de diferentes corrientes, ocurrió un acontecimiento de un tremendo simbolismo y que tuvo repercusiones internacionales enormes. Octavio, me estoy refiriendo desde luego al asesinato de Trotsky en México. ¿De qué manera crees tú que esto repercutió en la izquierda, contribuyó a estimular nuevas posiciones? Desde luego, impulsó la presencia de grupos políticos de orientación trotskista. Pero ¿qué significado tiene para ti este hecho tan descomunal y tan desgraciado? Bueno, esto que mencionas lo quiero ligar a una opinión distinta a la que aquí se ha vertido sobre el Partido Comunista. El Partido Comunista fue un calco de la Primera Internacional hasta su disolución en 1943. Y fue stalinista a partir de la muerte de Lenin en 1924. Lombard Toledano, sin ser del Partido Comunista, era stalinista también. De hecho, hay quienes han interpretado que era una especie de embajador ex oficio de Stalin en América Latina, sobre todo cuando se funda la CETAL, y antes con los frentes populares. Entonces, el autoritarismo estaba presente. Y ese autoritarismo y ese stalinismo es lo que lleva a un intento de asesinato de Trotsky aquí en México, primero, donde estaba Siqueiros, y luego al asesinato en 1940. El autoritarismo estaba presente. Y ese autoritarismo y ese stalinismo es lo que lleva a un intento de asesinato de Trotsky aquí en México, primero, donde estaba Siqueiros, y luego al asesinato en 1940. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Trotsky era el principal opositor de la izquierda desde 1927 a Stalin. Entonces, este asesinato no es solo emblemático, tiene una razón de ser y tiene que ver con la izquierda de entonces. Quiero recordar que en el Congreso Extraordinario del Partido Comunista de 1940 se forma la Comisión Nacional Depuradora. Y la Comisión Nacional Depuradora empieza a acusar de trotskista a la mitad del partido y los expulsa. ¿Sí? O sea, es el autoritarismo pleno, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Y ligado a la Unión Soviética, al Partido Comunista de la Unión Soviética, y mientras vivió Stalin y fue el dirigente, a Stalin. Entonces, esto no es solo emblemático, es más que eso. Es más que eso, pero de todas maneras se ha insistido, Francisco se refirió a ello, el que de alguna manera en la tradición comunista, ligada al Partido Comunista, acaba surgiendo una tendencia democrática importante, que lleva incluso al Partido Comunista a aliarse con los trotskistas para apoyar una candidatura presidencial, la de Valentín Campa. Entonces, es posible que haya habido importantes repercusiones. ¿Tú tienes otra visión del Partido Comunista, Francisco? Bueno, yo comparto algunos aspectos de lo que ha señalado Octavio y que son desde luego histórica y biográficamente innegables. A lo que yo aludía era más bien a la problemática del contexto y de la interacción entre esas fuerzas políticas y la manera como se conforma el poder en el Estado mexicano. A mí me gustaría, para contestar esto,
referirme a un asunto biográfico que me parece de la mayor importancia. Cuando en el año de 1932 a 33 se discuten en el Congreso de la Unión las reformas propuestas al calor del nacimiento del Partido Nacional Revolucionario, que se funda precisamente en ese periodo histórico por Calles y el grupo que forma, que es el final triunfador de la Revolución Mexicana. Esas reformas, entre otras cosas, lo que hacen es desmontar las características democráticas del régimen político que se habían establecido en la Constitución de 1917. En ese contexto, Lombardo Toledano pronuncia varios discursos junto con otros legisladores en que señala que esas reformas son el sacrificio de la democracia en aras de la revolución, y lo dice en tono crítico. Y finalmente lo acepta. Finalmente llega a la aceptación de que no hay de otra, de que no hay manera de hacer las cosas de otra manera en México. Y da un giro de ser postulador de principios democráticos a ser uno de los grandes defensores y justificadores del autoritarismo en México. Ese elemento es muy importante. Creo que el lombardismo es una de las espinas dorsales del desarrollo de la izquierda, pero al mismo tiempo del desarrollo de la hegemonía política en México, por lo que se refiere a la forma de domesticar al pueblo y de someterlo, que se rompe hacia el final del periodo clásico de la hegemonía del PRI. Es decir, se rompe hacia fines de los 50 y durante los 60 y desde luego en los años 70. Y ahí tiene lugar, sin lugar a dudas, una transformación doctrinal del Partido Comunista Mexicano, que admite en su doctrina la democracia y la postula como una condición sine qua non para el desarrollo político, económico y social. Y eso, eso es muy importante. Sí, para agregar, Ilan, yo quisiera que juntases una reflexión crítica a esto que acaba de decir Francisco, a lo que dijo Octavio, con otro fenómeno incómodo, muy incómodo, que surgió por lo menos claramente desde los años 60, que son los movimientos radicales de guerrilleros, maoístas, procastristas, etcétera, que también generaron, al igual que el asesinato de Trotsky, una situación tremendamente incómoda. Mira, para agregar un poquito lo de Paco, es decir, no contamos todavía con una historia legítima de todo este fenómeno que nos permita discutir y que haga progreso. Está por escribirse. Creo que es una asignatura de lo que tendría la historia crítica del siglo XX mexicano, que está por escribirse. Hay, para mí, dos grandes periodos en la tradición del Partido Comunista Mexicano: su periodo stalinista y el proceso de desestalinización, que comienza hacia finales de los años 50, muy gradualmente, con muchas dificultades, toma una obvia dimensión en los años 60 y en los años 70, para mi gusto, sobre todo con la gran reforma del comunismo europeo, el eurocomunismo, etcétera, y la ruptura del Partido Comunista, no la ruptura, pero las críticas severas del Partido Comunista, es otro periodo distinto. Este es el Partido Comunista en el que la idea de que la democracia es un centro fundamental del cambio lleva al partido a negociar con las fuerzas de los años 70, ni más ni menos que la reforma política del 77. La reforma política del 77 está hecha, concebida por Reyes Heroles en gran medida para abrir las puertas a una izquierda que acepta el territorio de la democracia como una forma esencial de representación y empieza a deshacerse de su tradición autoritaria, a diferencia de Lombardo, que nunca hizo esto, que murió antes, etc. Las guerrillas representan, sobre todo, no las guerrillas tradicionales mexicanas del siglo XIX y la Revolución Mexicana, es otro fenómeno. Ese campesinado que responde cíclicamente, no por motivos ideológicos, ni en aras de hacer la gran revolución con violencia, Jaramillo, etc., sino las guerrillas de los años 60, desde el ataque a Madera en adelante. Y yo creo que ahí sí el Partido Comunista, con bastantes dificultades, porque tuvo muchas decisiones al respecto, pero digamos el centro principal del partido fue absolutamente leal al civilismo
y rechazó la vía armada como una posibilidad de cambio, sobre todo después del 68, que es donde viene su gran crisis interna. Una buena parte de la juventud comunista es la que crea la Liga en 3 de septiembre. Una parte del partido es la que se va con Cabañas en Guerrero, etc. Eso sucede dentro. Y para mi gusto, el cuerpo central opta por la opción civil, democrática, e inicia una crítica a los movimientos guerrilleros en los años 70, no suficientemente explícita, pero sí una separación. A mí, la valoración de lo que fue la guerrilla para las transformaciones democráticas está por verse. Para mi gusto, pospuso las transformaciones democráticas. Yo tengo sí, opiniones. Octavio, te quiero que Sí. a la contestación Mira, que vas a dar a estas ideas agregues también unas reflexiones sobre, y está muy ligado a esto, reflexiones sobre si, por ejemplo, tradiciones o corrientes como las llamadas eurocomunistas u otras propiciaron la gestación en México de una tradición socialdemócrata que hoy no la vemos. Pero ¿acaso la hubo? ¿Acaso hubo embriones de ello? Como tú participaste en polémicas muy importantes en la época al respecto, me gustaría que ligases tu contestación a lo que han comentado los colegas con este problema de la ausencia o el fracaso de las tradiciones socialdemócratas en México. Sí, primero quisiera hacer algunas precisiones. En los años 50 el Partido Comunista distaba muchísimo de ser un luchador por la democracia. Hay un brinco entre el asesinato de Trotsky hasta 1976, cuando los comunistas hacen alianza con un grupo de trotskistas, los morenistas, ¿sí?, para lanzar a Valentín Campa como candidato a la presidencia. Pero para entonces ya había pasado 1974, que es el surgimiento del eurocomunismo y la influencia de lo que llamaríamos la socialdemocratización de los partidos comunistas en el mundo. Y México no va a ser una excepción. Y son los jóvenes y la inteligencia de Arnoldo Martínez Verdugo, que fue un dirigente muy flexible, los que van a permitir que el Partido Comunista se integre en este proceso democratizador, que va a coincidir o va a tener su apogeo a partir de la reforma política que promovió Reyes Heroles en 1977. Ahí sí. Y una de las razones por las que se hace la reforma política a propósito de las guerrillas es precisamente la existencia de las guerrillas. O sea, hay que dar cauces institucionales a la oposición y hay que dar alternativas. ¿Por qué? Porque el Partido Popular Socialista y la carabina de Ambrosio son exactamente lo mismo. Hay que dar cauces institucionales a la oposición y hay que dar alternativas. ¿Por qué? Porque el Partido Popular Socialista y la carabina de Ambrosio son exactamente lo mismo. El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana es todavía peor, ¿sí? Y entonces esas no son opciones para el pueblo mexicano. Entonces hay que crear nuevos partidos. Dos que promovió Echeverría, que era el Partido Mexicano de los Trabajadores y el Partido Socialista de los Trabajadores, aunque después Berto se peleara con Echeverría, y el otro era el Partido Comunista. Y para tapar el ojo al macho, pues el Partido Demócrata Mexicano, porque también era un partido existente, que de hecho cuando se hace el primer intento de registro, fue el único que reunía los requisitos numéricos. Tú, Francisco, ¿cómo verías este mismo problema, que has insistido en rescatar las vetas democráticas de la tradición comunista o de la tradición marxista en México, este fenómeno del llamado eurocomunismo y de la posible, aunque fracasada aparentemente, expansión de un espacio socialdemócrata? Bueno, creo que primero empezaría por el final. No deja de ser relevante, significativo, que probablemente el último de los partidos muertos haya sido el Partido Socialdemócrata, que impulsa Sí, que desapareció Rincón Gallardo
un excomunista notable, uno de los ideólogos importantes del grupo de Arnoldo Martínez Verdugo, y que termina por naufragar y fracasar en el ambiente político mexicano. Ahora bien, el eurocomunismo y las formas de los intentos sucesivos de vincular democracia con reforma social en diferentes vertientes, que no son todas la misma. Una es la socialdemócrata, que viene sobre todo principalmente, creo yo, de los partidos nórdicos y del Partido Socialdemócrata Alemán, y el eurocomunismo, que viene más bien del el Partido Comunista Francés y el Partido Comunista Italiano, hacen esta revisión histórica de lo que ha sido el desarrollo de la lucha de la izquierda para recombinarla con la indispensabilidad de la democracia. Lo que produce una nueva realidad política y un nuevo imaginario político definitivamente es el avance de esta idea de que la democracia y el socialismo no pueden ser el uno sin el otro. Que la democracia puede ser sin el socialismo, eso lo sabemos que es cierto, teóricamente cierto, pero que el socialismo no puede llegar a serlo sin la democracia es otro de los temas centrales que creo que abren un camino muy profundo, muy hondo en el espíritu de la gente que se concibe como gente de izquierda, digamos desde el centro hasta un extremo relativamente razonable que sigue moviéndose en el ámbito de la esfera política del Estado de Derecho democrático, digámoslo así, ¿no? Entonces, me parece que ahí están las coordenadas de un fenómeno que sigue vigente y que viene de las historias que estamos revisando. Hace años algunos intelectuales, algunos políticos también tuvieron esperanzas en que se produciría una especie de fusión entre el socialismo, la democracia y tradiciones nacionalistas. Yo recuerdo que Octavio Paz y Carlos Fuentes tenían esperanzas en que el partido que estaba organizando Heberto Castillo, que fue el PMT, ocuparía ese espacio de socialismo democrático, nacional. Ilan, ¿tú crees que eso fue así? ¿Cómo valoras tú es el fenómeno del PMT? ¿Realmente se trata de un proceso esencialmente frustrado y por el cual el PMT tuvo que aceptar con muchas renuencias fusionarse con los partidos de izquierda, o realmente había posibilidades allí para abrir un espacio, digamos, democrático dentro de la izquierda? Lo que entendemos por espacio socialdemócrata, digamos, o paradigma socialdemócrata, yo creo que ese paradigma surge en México como paradigma real después del 68. Exactamente. Después de que la democracia se convierte en el problema de la nación, no solo de algunos sectores. Y a pesar del Partido Comunista. Después del 68 y a pesar del... Yo creo que todos los cambios que suceden en el Partido Comunista hacen del Partido Comunista, digamos, un espacio posible de que surja esto, que no surge. Pero no surge en ninguna parte de la política mexicana. Y no surge por la enorme resistencia, la capacidad de cobrar nuevas formas, de siempre, de no perder su tradición central del nacionalismo revolucionario mexicano. Ese es el problema. Sí, es obvio que hay un sector dentro del PRI, fuera del PRI, etcétera, que siempre muy ligado clientelarmente, corporativamente, corruptamente a las organizaciones sociales interesadas por hacer una ciudad más justa, obreros, campesinos, eso es innegable. Fueron totalmente desvirtuadas dentro del PRI. Pero eso crea dentro del PRI una corriente muy especial que se separará en 88 y que ocupa ese espacio social que esa vieja izquierda autónoma, trotskistas, los comunistas de los años 70, etcétera, la verdad es que nunca se la pudieron disputar. No, al nacionalismo revolucionario, al PRI, nunca se lo pudieron disputar. Cuando viene el desgajamiento, se crea una esfera no democrática, otra vez de la izquierda, el nacionalismo revolucionario, después del 88, para mi gusto, básicamente un populismo que negocia con las nuevas condiciones de la democracia. Eso es todo. Pero que no cree en ella realmente con toda profundidad.
pero que tiene esa representación social. Entonces, ese espacio ha sido ocupado por una fuerza que desvirtúa totalmente el paradigma socialdemocrático, que es este nacionalismo revolucionario de izquierda. Ese es el problema. Hay una cosa muy interesante, yo quisiera que Octavio lo abordases conectándolos, si es posible, con estos temas de la izquierda, y como se nos puede comenzar a acabar el tiempo, no quisiera que dejásemos de hablar de los partidos minoritarios históricos de la derecha. Posiblemente el más importante es el que viene de la tradición sinarquista, ¿no? Y que tiene una historia muy peculiar, muy dramática, la historia del sinarquismo, pero que acaba desembocando en la fundación de un partido, del partido del PDM, el Partido Demócrata Mexicano. ¿Tú, Octavio, crees que hay un cierto paralelismo aquí en la, digamos, la domesticación de esos impulsos cuasi fascistas, rijosos, de origen agrario, de los sinarquistas, ¿no?, ligados a la Iglesia o al lado más retrógrada de la Iglesia, porque la Iglesia oficialmente rechazó el sinarquismo, con las tradiciones de la izquierda? ¿Tú crees que de alguna manera esa democratización de la extrema derecha tuvo importancia? Bueno, sí y no. La derecha también evoluciona, y la ultraderecha, por increíble que parezca, también. A veces involuciona, pero también evoluciona. El sinarquismo es producto del ala no electoral de la Legión y la Base. De ahí mismo también salen algunos panistas, que van a ser el ala electoral. Y el sinarquismo surge como una organización protofascista, ¿sí? El Salvador Abascal mismo decía que Hitler era el brazo armado de Dios, ¿no? Entonces, pero en realidad el PDM va a ser el tercer partido de los sinarquistas, o sea, ellos siguen siendo su organización, la Unión Nacional Sinarquista, fundada en 37, pero forman tres partidos que le llaman así como brazo electoral. El Partido Fuerza Popular primero, luego el Partido Nacionalista de México y finalmente el PDM. Los dos primeros eran partidos fascistas, en un sentido amplio del término. El PDM ya no. El PDM va a ser un partido defensor de la pequeña propiedad, un poco al estilo Proudhon, aunque Proudhon nunca fue el ideólogo de ellos, ¿no? Sobre la pequeña propiedad rural sobre todo. Y entonces va evolucionando en una forma más o menos democrática hasta que finalmente pierde el registro y va a desaparecer. Le deja su lugar al Partido Acción Nacional, que se va a nutrir también de sectores de ultraderecha, ¿sí? Entonces, la ultraderecha en México ahora se expresa dentro de ciertos ámbitos, sin decirse o sin dejarse señalar como tal. Ya no es un partido, vamos a decirlo así. Yo quería mencionar una cosa. El movimiento del socialismo democrático, los precursores del socialismo democrático en la segunda mitad del siglo XX, como aquí se ha señalado, es el movimiento estudiantil. Y a partir con Deutscher, con el hombre unidimensional Marcuse, con Mills, etcétera, es donde y las nuevas izquierdas, pues. Y esto se va a emparejar, vamos a decirlo así, con el eurocomunismo, donde van a retomar también la parte no libertaria, pero sí democrática. Entonces, esto nada más como un detalle de precisión. Y luego el Partido Comunista pues va a entrar en la lógica del nacionalismo revolucionario. Y aquí la reflexión, tanto de Paco como de Ilan, a mí me interesa mucho retomarla. En México ha tenido más éxito el nacionalismo revolucionario que el socialismo. Y esto lo entendió Heberto. Heberto nunca fue socialista, rigurosamente hablando. Hablaba de socialismo con opales y el sustituir la hoz y el martillo por una hoz y unos nopales o alguna cosa así. Pero entendió el nacionalismo revolucionario como una corriente de izquierda que no asustaba, y así lo digo textualmente en una conferencia, a la viejecita que entrevisté el día de ayer.
Por eso los expriistas en el Frente Democrático Nacional y luego en el Partido de la Revolución Democrática han tenido éxito porque han venido manejando no el socialismo, sino el nacionalismo revolucionario, no más que con tintes democráticos. Entonces... yo creo que tenemos que empezar a redondear porque nos acercamos al final del programa. Francisco, me gustaría que también establecieses un balance general, incluyeses algunas breves reflexiones sobre los pequeños partidos de la derecha, el PARM, por ejemplo, que acaso podría ser el emblema caricaturesco de todos aquellos vicios que nos han heredado los partidos minoritarios históricos, ¿no? Francisco, me gustaría que también establecieses un balance general, incluyeses algunas breves reflexiones sobre los pequeños partidos de la derecha, el PARM, por ejemplo, que acaso podría ser el emblema caricaturesco de todos aquellos vicios que nos han heredado los partidos minoritarios históricos, ¿no? Su oportunismo, su sectarismo, etcétera. Sí, sobre estos dos partidos en particular, yo vería en el caso del PDM, la ultraderecha, tuvo esa ultraderecha sinarquista el valor de convertirse en partido. No en todas partes tiene esos arrestos. Hay lugares donde se expresa más como lo señalaba, o se expresó históricamente más como lo señalaba Octavio, sin autoidentificarse como derecha ni autoidentificarse como organización política. Yo creo que esto, a pesar de todo, fue un ingrediente saludable, es decir, identificarse, presentar sus credenciales, decir sus cosas. No digo que estuviera yo de acuerdo con ellos, ni mucho menos, ¿no? Lejos de mí, pero a diferencia de otras organizaciones que han existido y existen en México, el ejemplo de los sinarquistas en el PDM creo que por lo menos tuvo ese valor. El otro elemento, el otro aspecto sobre el que preguntas, el partido auténtico de la Revolución Mexicana, pues a mí me parece francamente, sí, una caricatura grotesca de todos los vicios heredados no solamente desde la izquierda, sino también desde el partido hegemónico en sus tres versiones distintas, porque fue al final de cuentas el instrumento que sirvió en la época más, probablemente más poco honrosa de lo que ya conocemos como la historia de la Revolución Mexicana, para combatir organizaciones nacientes, para cooptar dirigentes que surgían alternativamente al partido oficial y que representó, ¿perdón? A Cárdenas. Bueno, sí, efectivamente. Y que representó una, pues en mi opinión, una nota francamente grotesca en el desarrollo histórico mexicano. Finalmente quisiera decir que creo que efectivamente esta idea de democracia, socialismo y nacionalismo es algo que nadie logra traducir en México en una relación productiva, en una relación estable y en una relación con visión de futuro. Probablemente porque necesariamente algunos de los términos son excluyentes, probablemente. Pero en cuanto a sus raíces históricas y su devenir, coincido con Ilan, está todavía por escribirse una reflexión profunda sobre el siglo XX y lo que estas herencias representaron en su momento y representan hoy en día para la situación política y el México actual. Aparentemente, hoy en día harían falta partidos, no sé si esos mismos partidos, no sé si de esa naturaleza, Ilan, pero ¿tú crees, Ilan, que nos hacen falta partidos o movimientos
de ese tipo de extrema izquierda, extrema derecha, hoy en día, que eso sanearía o contribuiría a sanear y a pluralizar el ambiente político? Definitivamente que sí. Y nos hacen falta sobre todo para producir eso que tiene tan poco esta democracia cada vez más en problemas, esa democracia apenas naciente que tenemos, que es la falta de diferenciación política de las fuerzas que la constituyen, clara. Hay que decir que esa parte extrema de la derecha mexicana tuvo una característica bien peculiar, muy parecida a la del franquismo, que es ligar la tradición fascista con el confesionalismo, cosa que en los fascismos europeos como el alemán no se encuentra. Exacto. Es muy interesante cómo el fascismo el franquismo, antes de llegar al poder, se inspira en la cristiada, en términos de estrategia, de táctica, la lee, la elabora y ve un movimiento fascista y de tradición religiosa. Bueno, esto es algo muy peculiar de la derecha mexicana, muy peculiar, y es el motivo por el cual siempre rehúye esa diferenciación política, con excepción, como dijo muy Paco, del sinarquismo, donde se mantuvo esa convicción y creaba una tensión con lo que sería la otra derecha, claro, que es más de centro derecha. Ahora el problema es que la ultraderecha está metida dentro del partido principal de la derecha, y ese anfibismo yo creo que causa mucho daño al centro derecha. La ultraderecha hoy en día no actúa a través de partidos, lo dijiste muy bien, pero de algo mucho más eficaz que partidos, que son las organizaciones que ellos llaman laicas, legionarios de Cristo, Opus Dei, que es el poder de la economía, el poder de los medios en una sola mano, etc. Sería extraordinariamente saludable una partición política de esas posiciones, sobre todo para el centro derecha, si quiere recuperar alguna vez la posición del centro. La están arrastrando esas organizaciones a una posición cada vez más difícil, ¿no? Y en la izquierda el problema se presenta de otra manera, por supuesto. Pero sí es preciso, y yo creo que las cosas seguramente irán hacia allá, que esa expropiación que hizo el nacionalismo revolucionario de la izquierda autónoma en el seno del PRD, etcétera, que, como hemos visto, yo creo que los conflictos dentro del PRD y de otras organizaciones surgen precisamente de la existencia de dos tipos de izquierda, que veremos si gradualmente se separan políticamente o no, pero en áreas de solidificar la diferencia que requiere el proceso democrático de diferenciación, identificación política, yo creo que sería muy saludable. Bueno, compañeros, se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos a todos los que han estado siguiendo nuestra discusión. Me despido de ustedes. Hasta pronto. Lograron en los últimos años, entre el año 2000 y el 2006, desaparecer 9 partidos. Quieren jugar con la idea de que son muy caros y por eso es cara la democracia. Hay partidos que nos incomodan, porque sabemos que son partidos negocio. Antes había partidos paraestatales, ahora hay partidos para priistas, para perredistas, para panistas. Es elemental que un partido político, pequeño o grande, no solo sea fiscalizado, sino que esté obligado a rendirle cuentas a sus electores y a rendirle cuentas además a quienes pagamos impuestos. Si queremos combatir la negligencia, la ineficiencia de los partidos, la corrupción, no es cerrando el sistema y diciendo no a la diversidad. Está en otro lugar el tema, que es el lugar efectivamente de las reglas del juego, del dinero en la política, de todo lo que eso significa.
Thank you.